Gracias a todos, a cada uno de ustedes que nos está acompañando en este momento. El Señor les bendiga, les proteja y les guarde, tarde o noche quizás, porque esto va en vivo y a través de las redes sociales, y la diferencia a veces de horario con España, Australia y otros países, pues sí es bien considerable. Damos gracias a Dios por este día que ha permitido el Señor, que estemos aquí para cumplir una cita más con el Señor, una cita más con el Señor, con nuestro Creador, para impartir la Santa Cena del Señor, para compartir la Cena del Señor. Damos gracias a Dios porque hasta ahora estamos bien, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Gracias por estas redes sociales, siempre lo manifiesto. ¿Qué sería de ellas si no se pudiera, ¿no? No se pudiera realizar todo esto que hacemos todos los días. Y damos gracias a Dios porque nos hemos dado cuenta que la tecnología es buena, que la tecnología, si se usa de acuerdo como Dios desea, tiene muchos alcances. Y hoy vemos muchas congregaciones transmitiendo su sermón en vivo, los estudios, las reflexiones, todo lo que se hace, las alabanzas, se hacen en vivo, y damos gracias a Dios por esto, que Dios es grande y maravilloso y ha colocado en este tiempo para nosotros como congregación de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, de poder también transmitir hoy 2 de agosto. ¿Quién iba a pensar? Ya vamos en agosto. Una cena más del Señor, que una cena más virtual. Doy gracias a Dios hoy por la vida de mi cuñado, de Alexander Luna. Está cumpliendo años en Cali, Colombia. Y no solamente a él le voy a manifestar algo, sino a los líderes que quizás se han apartado, que vuelvan nuevamente al redil, vuelvan nuevamente al camino, que no se olviden del llamado que el Señor les hizo en su vida para volver nuevamente a predicar su bendita palabra. Aquellos líderes que se han apartado, aquellos pastores que de una u otra forma dejaron el púlpito, no se olvide que si fueron llamados, el Señor los está invitando nuevamente a que se paren en pie en esa brecha para predicar la bendita palabra del Señor. Y aquellos, como lo manifestaba el pastor Samuel esta mañana, también que todavía no tienen un propósito en esta vida, pídele al Señor, el Señor le muestra a uno, así como a él, a mí también en un tiempo nos mostró. Estuvimos en ese dilema, para que el Señor me ha llamado. Pero créanme que cuando usted le ora a Él, cuando usted le pide cuál es su propósito, porque Él lo llamó a usted a ser hijo e hija de Dios, Él le va a mostrar a usted cuál es el plan que tiene para usted y para mí. Y a través de estos años ya el Señor me ha mostrado ese propósito en mi vida, y lo estoy llevando a cabo día con día en los estudios, en predicar, en hacer las reflexiones, en muchas cosas más que el Señor ha colocado. Y sigo ahí vamos. Acuérdese que no es caminando, no es volando ni corriendo con el Señor, es caminando con el Señor. Acuérdese, siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo y de decirlo. Por eso Cristo Jesús hacía mucho énfasis. Entonces nosotros los predicadores tenemos también que hacer mucho énfasis cuando una palabra es importante. Y Noé, dice las escrituras, que Enoc caminó 365 días. Enoc, dice la palabra del Señor, que caminó con el Señor 365 días. O sea que usted día con día tiene que caminar con el Señor. No se salte, no trate de volar, no trate de correr, no. Camine con el Señor día a día y verá que Él le va a mostrar el plan maravilloso que tiene para usted y que tiene para mí, ese propósito por el cual la ha llamado a usted a pertenecer a un ejército tan grande. Y si usted pertenece a esa familia, a ese ejército, es por algo. O sea, no solamente nos ha llamado a ser salvos y ya, no. Hay que evangelizar, hay que enseñar, hay que visitar enfermos, hay que visitar gente en la cárcel, hay que ayudar al prójimo, al anciano, al desvalido. Hay mucho por hacer, sino que a veces, pues le digo, cuando no queremos realizar el llamado, como que nos hacemos los de la vista gorda, o que como que cerramos nuestros oídos. Pero vuelvo y le digo, el Señor tiene un plan y un propósito en su vida. Sea usted un joven, sea usted una persona de cierta edad, aún madura, porque usted ya tiene, como dice la Escritura, usted ya es un anciano, con todo respeto, es un anciano por la madurez, por el caminar con tantos años en el Señor, que usted puede, si es un hombre o una mujer, usted puede instruir a las niñas, a las jovencitas que están en ese proceso ya de crecimiento,
para que no cometa errores en el matrimonio. Igualmente, aquel anciano maduro también puede exhortar, puede dirigir a estos jóvenes que quizás el mundo le va a ofrecer tanta cosa, pero con esa sabiduría que tiene el anciano, la anciana, a través de tantos años y de sabiduría con el Señor, todavía está para dar. O sea, si Caleb todavía, con 80 años que tenía, quería todavía quería pelear con esos gigantes, ir a reclamar lo que el Señor le había prometido. De igual forma nosotros, nunca es tarde para reclamar lo prometido por el Señor. El Señor la tiene o lo tiene a usted por un propósito en esta tierra. Entonces, órele a Él para que le muestre ese plan. Si usted quizás es un gran evangelista, una gran evangelista, quizás usted no se ha dado cuenta de que el Señor le ha dado un don de enseñar. Quizás usted no se ha dado cuenta que le ha dado un don de salmista y usted está ahí reprimiendo eso. Cuando acuérdese, Dios da un talento, 2, 3, 4, 5 y ya usted sabe lo que le pasó a aquel que no dio producto, no dio fruto de ese talento. Al que tenía más se le dio aún más. ¿Por qué? Porque lo colocó en obra y en práctica el reino de Dios. Entonces quizás a usted le ha dado el don de discernir las cosas en una congregación o alrededor, le ha dado el don de exhortar, le ha dado el don de servicio. O sea, tantos que hay que usted no puede estar calentando banca ahí. Por eso dice, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Todos se lo quieren dejar a un líder, todos se lo quieren cargar a una sola persona. Cuando la mies es mucha, dice el Señor, pero los obreros son pocos. O sea, pocos quieren comprometerse con la obra. Todos hemos sido llamados, pero pocos son comprometidos en la obra, porque no hay un compromiso con el Señor. Se piensa que el compromiso es con el líder. No, el compromiso, déjeme decirle, es con el Rey soberano de esta tierra, que le dio el regalo divino de la salvación a usted y a mí, y que por eso nos ha llamado hijos e hijas de Dios. Y como usted, hijo o hija de un rey, usted tiene una labor en esta tierra también. No crea que usted por decirse hija o hijo de rey es de bendiciones terrenales como dinero y otras cosas. No, usted es una hija, un rey, hablando espiritualmente, y de esa forma es como usted y yo debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial que nos muestre cuál ese don que nos ha dado usted. Me acuerdes, el Espíritu Santo, cuando usted lo recibió, dice la Sagrada Escritura que usted recibió por lo menos un don. O sea, que usted y yo, al recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo vino ya a morar, a posar, a morar, Él ya no se va ni se viene, no. Cuando ya hemos sido sellados, dice la Sagrada Escritura que usted y yo recibimos un hito, un don, pero que a medida que usted va colocando ese don en la obra del Señor, el Señor lo observa y lo mira a usted y dice, buen siervo fiel ha sido con ese solo don, y te va a dar otro don, y te va a dar otro don, y otro, y otro, y otro cada día más, pero no es para el orgullo suyo o mío, es para la obra del Señor, para colocarlo en obra y en práctica, para que quien sea exaltado, quien sea glorificado, el Rey soberano de esta tierra. Solamente Él merece la gloria y la honra, solamente Él merece los aplausos, solamente Él merece todas las cosas que a veces nosotros como quizás como ministros, líderes nos dicen, no, todo eso es para Él, porque solamente nosotros somos instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso, que si Él quisiera haría así, mire, y ya, ahí nos dejaría a cada uno de nosotros, porque Él tiene el poder de crear, Él tiene el poder de quitar, Él tiene el poder de hacer tantas cosas que usted y yo a veces pensamos que Él no es capaz, pero sí, Él es el Rey soberano de esta tierra, Él coloca reyes, Él quita reyes, Él da sabiduría, Él esconde la sabiduría también de aquellos orgullosos. Entonces, Dios es grande y maravilloso, Dios es bueno, y damos gracias a Dios por participar de la cena del Señor. Ya veo que ya hay, la gran mayoría ya están conectados. Entonces vamos a participar hoy de la cena del Señor, de la mesa del Señor. Hoy vamos a traer a memoria lo que Cristo Jesús hizo en el tiempo que estuvo aquí en esta tierra, y más en ese último momento, cuando estaba sentado a la mesa con los apóstoles, y aún Judas
Judas, el que lo traicionó, estaba ahí en esa mesa. Ojo con eso, que muchos piensan porque están participando de una congregación son salvos. Ojo con eso, Judas estuvo todo el tiempo en el ministerio con Cristo Jesús. Tuvo el tiempo de arrepentirse, tuvo un tiempo de haber traicionado a Cristo Jesús, de regresar al Maestro y pedirle perdón, pero aún así siguió su camino. Y ya sabemos el final de Judas. Aún Judas estaba ahí en la mesa del Señor. Aún Judas estaba participando de la mesa del Señor. El Señor tenía la mesa abierta como la tiene hoy para usted y para mí, de que traigamos a memoria todo el pecado que usted tiene, todo lo malo que usted ha hecho. No se cierre como Judas. Este momento es para eso, de traer a memoria que Cristo Jesús padeció por usted y por mí. Que Cristo Jesús vertió la sangre preciosa en el madero para perdón de pecados suyos y míos, y que aún todavía tenemos esa opción, esa oportunidad de pedir pecados al Rey soberano de esta tierra, y Él nos lo va a perdonar, Él lo va a conceder. Por eso este momento es tan importante del Cordero inmolado, de ese Cordero inmolado que fue sacrificado por usted y por mí, para el perdón de todos nuestros pecados. Y este es el momento sacro, este es un momento especial de eso, de que traigamos a memoria lo malo que hemos hecho, traigamos a memoria todo eso que hay todavía en ese corazón y poderlo sacar, meditar en esto que vamos a realizar ahora, que el Cordero de Dios, ese Cordero Pascual, estaba ahí presente con estos apóstoles, con estos hombres ahí, y le estaba diciendo: yo soy el que voy a ser sacrificado por ustedes y por la humanidad, por todo aquel pecador que venga a esa cruz, como lo hizo en el desierto cuando fueron mordidos por esa serpiente venenosa. Solamente era mirar el asta de esa serpiente y serían sanados. Eso era un simbolismo de la cruz, cuando Cristo Jesús fuera levantado en esa asta y pudiéramos mirar esa cruz preciosa para perdón de pecados. Hoy la humanidad no quiere venir a esa cruz. Hoy la humanidad no quiere mirar esa cruz. Hoy la humanidad está lejos de esa cruz. Hoy la humanidad quiere mirar es al mundo y reflejar el mundo, cuando no se dan cuenta que del Antiguo Testamento ya el Señor nos había revelado a su Hijo amado Cristo Jesús, que vendría a esta tierra, que iba a nacer como usted y yo, que iba a tener todo lo mismo que hace usted y yo, hasta trabajó como carpintero, pero que sería sacrificado por usted y por mí, para reconciliación con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que quiere hacer el Señor hoy, a través de esa cruz, a través de ese sacrificio de su Hijo amado Cristo Jesús, de reconciliarnos, hermano, reconciliarnos con el Padre y reconciliarnos con nosotros también, reconciliarnos con nosotros mismos. Hay mucha amargura en esos corazones, hay mucha tristeza en esos corazones. Saquen eso por amor a Dios. Por eso cuando entone este cántico de un día especial, lo voy a dejar para que usted tenga ese momento de traer a memoria lo que está viviendo usted en este momento, y se lo deja al Rey soberano de esta tierra, se lo deja a Él, porque Él fue el que hizo el sacrificio por usted y por mí. Yo no he hecho absolutamente nada por usted, yo solamente expongo la palabra de Dios. Entregue y derrame su corazón en este momento para que sea libre, para que usted pueda entender el verdadero mensaje de esa cruz. Hoy tenemos servida la mesa del Señor, tenemos el pan y el vino, que son simbolismos, que están representando a lo que Cristo Jesús padeció. El pan que representa el cuerpo que fue molido, que fue abatido por todos nuestros pecados cuando Él estuvo en esta tierra. Dice Isaías: no hubo padecer, no hubo hermosura en Él. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuánto padecimiento sufrió el Hijo de Dios por usted y por mí? Que igualmente, con esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del madero, que fue vertida gota por gota desde el huerto de Getsemaní hasta que estuvo en esa cruz del madero. Esa es la sangre preciosa derramada por usted y por mí para perdón de pecados, para expiación de los pecados suyos y míos. ¡Qué hermosura!
Qué hermosa es esa cruz cuando la entendemos de una forma diferente. No con un crucifijo. Crucifijo es cuando hay una cruz con una imagen ahí. Eso no es. La cruz está vacía. Eso se llama crucifijo. La cruz es cuando está vacía. Cristo Jesús no está ahí en esa cruz, ya está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y es lo que vamos a traer a memoria hoy, con lo que vamos a realizar. Que Él está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y que así como los discípulos lo vieron ascender a los cielos, algún día Él regresará también. Por eso la importancia de hacer cada mes este momento sacro de traer a memoria lo que hizo Cristo Jesús. Voy a cantar. Hoy es un día especial, como de costumbre lo he hecho ya ciertos domingos para acá, para que usted traiga memoria lo que quiere quitar y lo realice. No le hagas promesas a Dios si no las puedes cumplir. Escúchame, no le hagas promesas a Dios si no las puedes cumplir. Que de corazón, cuando yo cante, hoy es un día especial, tú traigas a memoria lo que hay en tu corazón que te está dañando, que no te deja avanzar, que vives de mal genio todo el tiempo, que vives hablando de tu prójimo. Todo eso permite traer a memoria, permite que Dios obre en tu vida hoy, que hoy pueda tener nuevamente esa reconciliación con el Señor, porque muchos quizás por lo que han pasado en su vida y no se dan cuenta que Él es soberano de esta tierra, se apartaron por X o Y motivo o alguna razón. Bueno, hoy es el momento para pedirle perdón al Creador y decirle: Señor, te necesito, me aparté de ti por este tiempo, pero hoy nuevamente te necesito. Reconozco que ya no puedo más. Tú eres el único Rey y soberano de esta tierra que me puede ayudar aquí. Hoy es un día especial en que todos reunidos hoy aquí, todos en un mismo sentir, para alabarte y adorarte, Señor. Hoy es un día especial en que todos reunidos hoy aquí, todos en un mismo sentir, para alabarte y adorarte, Señor. Y postrados ante ti, pedimos tu perdón si te hemos ofendido, Señor, en obras o en palabra, en nuestro pensamiento. Pedimos perdón, oh Señor, y postrados ante ti, pedimos tu perdón si te hemos ofendido, Señor, en obras o en palabras, en nuestros pensamientos. Pedimos perdón, oh Señor, pedimos perdón, oh Señor. Padre, gracias te damos por poder participar de la mesa del Señor, de poder traer a memoria todo lo que hiciste cuando tú estuviste en esta tierra. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomen del pan. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad y comed. Coman del pan. Este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. De igual forma, tomó la tercera copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, este es el nuevo pacto de mi sangre.
Hace esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio, hermano. Hablar de Cristo Jesús, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su regreso, hermanos y hermanas. Eso es. Gracias, Padre eterno, te damos, Dios mío, por este momento tan sacro, Señor, por este momento tan hermoso de poder participar de la mesa del Señor, de traer a memoria todo lo que hiciste en esta tierra por cada uno de nosotros. Gracias porque no te quedaste en esta cruz, sino que ascendiste donde tú descendiste, Padre eterno. Y hoy estás esperando a los redimidos. Algún día sonará la trompeta y se levantarán los primeros que han muerto en Cristo Jesús. Y luego los que habemos quedado en esta tierra seremos arrebatados, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Qué hermoso eso. Gracias, Padre, porque eso es lo que traemos a memoria, de que así está escrito y así sucederá, porque tú lo dijiste, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que muy pronto será ese regreso y que vivamos vidas piadosas, vivamos como redimidos, Padre eterno. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a traer el mensaje de hoy que trae el Señor para nuestras vidas. Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de alivio. Ese es el mensaje que se transmite cada 8 días en la Iglesia Cristiana Unida. Y oramos por aquellos también que traen el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo Jesús, y que algún día aquellos que están perdidos, aquellos que están llevando, como dice la misma Escritura y lo dijo Cristo Jesús, ciego guía de ciego, que están llevando a muchos al hoyo, se puedan arrepentir y vuelvan nuevamente a esa senda, porque muchos hijos de Dios empezaron muy bien, pero al final de su carrera se han apartado por las cosas de Balaam, ¿no? Por el dinero, por todas estas cosas, ídolos y por la gratificación del ser humano. Pero bueno, seguimos orando por ellos también, para que vuelvan algún día a la senda y se arrepientan públicamente y admitan de que estuvieron errados y muestren esos frutos de ese verdadero arrepentimiento. Volvemos entonces al libro de Habacuc, un libro corto, un libro pequeño, pero con gran enseñanza. Podríamos decir tantas enseñanzas, tantas predicaciones, y volveríamos en unos 6, 7, 8 meses a volver otra vez a Habacuc, y vuelve nuevamente el Señor a hablarnos a través de su palabra. Hoy vamos a ver la respuesta de Jehová a Habacuc. Entonces vamos a leer el capítulo 2 del libro de Habacuc, 2 del 1 al 5 solamente. Hoy vamos a ver la respuesta del Creador, del Rey Soberano, a esa inquietud, a esa perplejidad que tenía Habacuc en ese momento, que quizás hoy usted puede estar perplejo por lo que el Señor está orando y no entiende y no comprende, pero bueno, Dios da las respuestas todo. Vamos a leer entonces Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 5, amén. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la bendita palabra del Señor así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendré y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, y ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos.
Y este último versículo vamos a dejar para los ay del próximo mensaje del domingo. Vuelvo y le digo, hay que seguir la secuencia para poder entender la bendita palabra del Señor. Y entonces nos quedamos ahí que Habacuc estaba reconociendo los atributos del Señor. Y Habacuc le estaba diciendo y le estaba pidiendo al Señor, Señor, yo no entiendo cómo tú, un Dios de ojos santos, de que no puede ver la iniquidad, vas a usar ese pueblo babilónico, ese pueblo caldeo que también se le nombra. Vas a usar este pueblo que es maldadoso, que hace unas locuras. Tú vas a usar ese pueblo que es más pecador que nosotros. Mira, nosotros somos menos pecadores que ellos. Yo no puedo entenderte, Señor. Yo no puedo entender con todos esos atributos que tú tienes, que tú vayas a orar de esa forma. Entonces la perplejidad que queda el profeta en ese momento, en ese instante. Y entonces vamos a ver la respuesta del Señor a Habacuc acerca de esto. Porque el profeta hace algo que quizás usted y yo debemos de hacer cuando viene algo, una perplejidad, viene alguna respuesta que quizás usted está orando y orando y orando por sanación, usted está orando por una vivienda, usted está orando por un trabajo, usted está orando por el llamado del Señor a su vida, usted ora y ora por algo que usted no puede entender, pero resulta que el Señor le muestra a usted algo diferente y usted queda perplejo, porque eso no era lo que usted quería, óigame, no era lo que usted quería que el Señor le dijera, y usted queda perplejo, como Habacuc, no entiendo, Señor, yo no soy hija o hija tuyo, no entiendo esa respuesta tuya, yo creo, Señor, que está cerrado, creo, Señor, que estás equivocado, y el Señor le dice, espera, Habacuc, yo te voy a dar la respuesta como hijo y como profeta que eres mío. Espera, mire lo que hizo Habacuc cuando el Señor, en ese diálogo con el Señor, cuando usted tiene ese diálogo y está esperando esa respuesta. El primer punto es, el profeta vela y espera. El profeta vela y espera. ¿Qué hizo el profeta? Dice que él, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. O sea, el profeta aguarda la respuesta divina sobre la fortaleza. O sea, el profeta no se desespera. Y a veces usted y yo nos desesperamos cuando le pedimos algo al Señor. Inmediatamente queremos actuar en nuestra fuerza. Queremos actuar en nuestro pensamiento y raciocinio humano. Cuando el profeta lo que hace es decir, ok, yo ahora voy a la fortaleza. Yo ahora voy a guardar entonces por la respuesta divina en esa fortaleza. Entonces, él se mantiene velando como si fuera un centinela o una atalaya. Mire la diferencia entre ese profeta que entiende los atributos de Dios, que entiende esa comunión con el Señor, que entiende ese conocimiento a profundidad del Señor. Él no se desespera, él no dice, bueno, ahorita yo voy a decir lo que se me venga a mí en mente. No, el profeta dice, no, yo voy a guardar ahora entonces la palabra velar. Acuerde, Cristo Jesús también la utilizó en esos tiempos que él describe en los tiempos finales, en lo cual usted y yo debemos de velar y aguardar y orar y ayunar. A los discípulos también, cuando él estaba en Getsemaní, les dijo, ¿no habéis podido velar? O sea, ¿no habéis podido guardar un poco conmigo de tiempo, estar despiertos? La palabra velar es renunciar al sueño de la noche con relación a un trabajo o para realizar algún trabajo o evitar que sea sorprendido por el enemigo. También tiene la connotación de estar alerta para no desmayar ante una crisis. ¿Qué era lo que se venía? Una crisis para el pueblo de Dios. También tiene la connotación de estar preparados. Entonces, entiende el profeta que tiene que ir a la guardia a velar. Entiende que él va a tomar la función de una atalaya. Digamos, en el plano, ahorita lo voy a explicar, en el plano en el cual vemos en los ejércitos, le dicen centinelas, hay otro nombre, ¿no? Para atalaya o vigía. Es centinela también, o sea, está en un punto alto más que todos y puede divisar un panorama. Pero entonces vamos a ver que a los profetas se le compara como vigías o como atalaya. Y vamos a ver qué le dijo el Señor a Ezequiel 3:17. Vamos a ver qué le dijo Ezequiel, al profeta Ezequiel, en el capítulo 3,
Versículo 17. Ezequiel, pero también le dijo a Jeremías y también le dijo a Isaías, pero vamos a ver qué le dijo a Ezequiel. Capítulo 3, versículo 17. Amén. Mire cómo el Señor le habla. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Wow. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y eso es lo que estoy haciendo hoy yo como atalaya, y que usted también como siervo e hija de Dios, usted debe de ser una atalaya en esta tierra. Usted no tiene por qué callarse las cosas que el Señor le está mostrando a usted en su palabra y que le está dando una visión lo que está pasando alrededor del mundo. Usted viene a las Escrituras y el Señor empieza a hablarle a través de ella. Usted no tiene por qué callar lo que está escrito. Usted tiene que ser una atalaya como lo hizo Isaías, como lo hizo Jeremías, como leemos ahora en Ezequiel y como estamos viendo ahora como Habacuc. Habacuc sube a esa torre como un vigía, a esa torre como una atalaya. ¿Quién era aquel que estaba de guardia durante la noche? Eso es lo que hace una atalaya. Una atalaya va arriba, está vigilantemente. Él no se puede dormir. Una atalaya está despierto hasta ese turno que le toca 8 horas, 12 horas. Y a veces he escuchado que en el ejército son 24 horas. Wow, tremendo eso. Por eso es que hacen muchas cosas. Este atalaya tenía que estar vigilante, pendiente. Para todos los lados tenían que estar sus sentidos despiertos. Y esto es lo que hace una atalaya. Si realiza su tarea fielmente, entonces la ciudad estará segura. Pero si ese atalaya traiciona la ciudad, entonces viene una calamidad sobre esta ciudad. Si el atalaya no hace sonar esa trompeta cuando se acerca el enemigo, entonces esa ciudad se encontrará en serio peligro. Entonces eso es lo que describe aquí Habacuc. Él va arriba, después de esa respuesta, vuelvo y le digo, que el Señor le dice, va tranquilamente y dice, voy a subir a esperar la respuesta del Señor. Él no se desespera. Él no toma otro rumbo, él no toma droga, él no toma trago, él no va a la pornografía, él no va a ninguna cosa esta. Dice, yo voy a esperar la respuesta del Señor como un vigía, como un atalaya, despierto, para mirar, para observar, para estar atento a la respuesta del Señor. Como podemos observar, el énfasis recae en que Él está velando, lo que puede incluir también una oración y la expectación con la que guarda para recibir la palabra del Señor. Por eso le digo, usted tiene este momento cuando usted va al Señor y le pide algo y usted espera obtener esa respuesta. Su caminar, su obrar o su pensamiento en esos momentos es seguir orando, seguir velando, seguir expectante a esa oración, o ya usted ora solamente hoy y le pide papa, arroz, yuca y todo esto y ya se va porque usted piensa que se lo merece y porque cree que esa va a ser la respuesta del Señor. Porque vemos aquí que Habacuc nos da una gran enseñanza, que aún usted le pida arroz, papa, casa, beca, carro y todo lo que usted quiera, hay que esperar la respuesta del Señor y seguir orando por esa respuesta del Señor y seguir expectante a la respuesta del Señor. Vamos a ver lo que nos dice según Joy Lons. Vamos a ver qué nos dice él respecto a esta respuesta divina, que es una actitud de fe. Vamos a ver qué nos va a decir este predicador. ¿Qué nos va a decir en 3 aspectos que podemos nosotros aplicar también en este versículo? Primero, dejar nuestros problemas completamente en las manos de Dios y alejarnos un poco de ellos para que no nos sigan preocupando. Oiga, a veces seguimos como en lo mismo y en lo mismo. Aleje de eso, deje eso problema en las manos del Señor. Segundo, esperar una respuesta de Dios, como Habacuc estaba pendiente de Dios para ver lo que se le diría. Tercero, esperar pacientemente y persistentemente como el guardia sobre los muros de una fortaleza o de un terraplén, que desde allá arriba está vigilante
y esperando noticias. Los creyentes o los hombres de fe no solo oran, sino que esperan respuestas. Porque si usted ora y si usted no espera una respuesta, estamos mal. Porque si usted ora, si debe de hacer un paso en su ministerio, de realizar alguna labor en su ministerio, y no esperamos pacientemente la respuesta divina, por eso infiltramos tantas cosas del mundo que el Señor en estos momentos aborrece en muchas congregaciones, que se están haciendo cosas que no son de acuerdo a la bendita palabra, que no es lo que Dios ha pronunciado a través de su boca, de sus labios, y a través de sus profetas, y a través de sus apóstoles, y a través de sus ministros ahora. Por eso la importancia de orar y venir a las Escrituras. ¿Cuáles fueron las respuestas que Dios dio para cada evento, cada situación? Quizás pasó un largo tiempo, un largo periodo. Aquí lo vemos así como que fue algo de hoy y de mañana y pasó mañana. A veces que la Escritura nos dice que un día son como 1000 años o 1000 años como un día. Pero aquí no pasó 1000 años, pero sí pasó un tiempo prudente en el capítulo 1 con respecto a la respuesta de Dios en el capítulo siguiente. Ocurre muchas veces con nosotros también esto, que deseamos obtener una respuesta inmediata de parte de Dios. Pero la actitud correcta que usted y yo debemos de tener es la de Habacuc, de aguardar con certeza que lo que Dios tiene para nosotros, que decir, así es y así se hará. Sin fe es imposible agradar al Señor. La segunda, viene ya la respuesta divina del Señor. O sea, ya vimos que Habacuc tomó una posición de un vigía, pero no se acostó a dormir, no, estuvo expectante, estuvo despierto, estuvo orando, estuvo clamando y dice que esperó a ver qué le diría el Señor, qué le iba a responder el Señor tocante a su queja. Entonces ahora llega ya la respuesta divina del Señor. Entonces Jehová le ordena, y eso está ya en el versículo 2 en adelante. Entonces Jehová le ordena escribir la visión y grabarla en tablillas de arcilla. Mira ahora lo que el Señor le va a decir a Habacuc y que quizás le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, que estamos escuchando la voz del Señor. No se olvide que es Dios hablando a través de, no es hablando a través de Dios, no, es al contrario. Si usted cierra sus oídos, si usted cierra su corazón, si usted no le gusta este mensaje, pues usted va a tener un problema con el Señor, porque el Evangelio de Cristo Jesús es predicado siempre y hace un efecto en su vida y hace un efecto en mi vida. Entonces no se cierre a la voz, porque es Él el que está predicando, no soy yo. De manera que la palabra de Dios quede como un testimonio permanente. Mire que le dice a Habacuc, ok, ahora tú vas a escribir la visión. Tú ahora lo que yo te voy a decir o a pronunciar, tú la vas a escribir. O sea, tú no la vas a tener en tu mente y la vas a pronunciar, no. Tú lo que vas a hacer ahora es que tú vas a escribirla en una tablilla. Y usted sabe, yo creo que yo alcancé a ver un poco de eso. Y en algunas tiendas he visto, en algunas tiendas de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestra comunidad, algunas de ellas todavía por ahí utilizan de eso. Que hay un tablero que usted toma con una tiza, pues no hay modernidad, no hay plata para eso, ¿no? Entonces se compra un tablero y usted escribe, libra, promoción hoy, libra de papa a 100 pesos. Entonces todo el que pasa la va a observar y la va a ver y va a decir, wow, va a captar la atención, ¿no? Entonces dice, una libra de papa y allá está unos 50, wow, yo me vengo para acá, voy y devuelvo la que tiene el precio de unos 50 y voy y compro esto. ¿Y qué hace usted? Usted inmediatamente que usted observa eso, va y la compra, y usted inmediatamente va y pasa la voz. Usted le dice a la comadre, le dice al compadre, todo el que pasa usted por ahí que es amigo, usted le dice, allá está la papa a 90 centavos, allá está la papa a la libra 100 pesos, allá está donde quiera que usted sea.
Usted pasa la voz, usted corre la voz porque eso captó la atención. Pues eso es lo que le está diciendo el Señor a usted y a mí y a este profeta. Escribe la visión en una tabla de arcilla, de manera que la palabra de Dios quede como testimonio permanente. Este es el objetivo también de que la divina revelación haya sido expuesta por escrito, ya que es el medio más fiable, más perpetuo y que se puede perpetuarse, y siempre hay la posibilidad de comprobar el cumplimiento de las promesas divinas. Por eso usted y yo hoy tenemos las Sagradas Escrituras. De ahí la importancia de estas Sagradas Escrituras, que de Moisés pasando por los profetas hasta los apóstoles, Dios insiste en la revelación de su palabra escrita. Y también de una forma inscriturada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Reducida y fijada en escritura, porque nada puede sustituir, escúcheme, en todos los ámbitos, nada puede sustituir un documento escrito. Cuando usted vaya a hacer una compra-venta, cuando usted vaya a hacer cualquier situación en su vida, que sea por un contrato, por medio de un contrato, siempre decimos papelito habla, pero muchas veces nos olvidamos cuando vamos a hacer algo importante que tiene que ser por escrito y tiene que ser firmado. Pues es la revelación del Señor en su bendita palabra, la dejó hoy a través de las santas sagradas escrituras, 66 libros condensados ahí para dar testimonio. Y Habacuc es lo que le dice el Señor: hey Habacuc, escribe tú en una tabla eso, escríbelas ahí, es la forma que yo quiero, no la forma como tú piensas que vas a orar. Ya ves la diferencia cuando esperamos y cuando esperamos la respuesta del Señor. No es lo que tú quieras y lo que yo desea en tu vida, en tu hogar, en el ministerio. Es lo que el Señor desea. Vuelvo y le digo, muchos se han desviado de la verdad porque tienen pensamientos humanos y no han esperado que el Señor los dirija, qué debemos de realizar, qué debemos de hacer, qué es malo para el púlpito o lo que estamos haciendo ahí. La frase, para que corra el que la leyera en ella, el significado de esta frase sería: quien pueda leer la visión se convierta en un heraldo que la propague corriendo, y lo acabé de explicar ahora. O sea, todo aquel que viera eso que el Señor había escrito ahí, wow, tuviera ese impacto, inmediatamente saliera como un heraldo, como una atalaya, como si usted estuviera en una galería y estuviera promocionando algo y usted saliera por toda la calle y tenemos una promoción ahora, lleve 3 y pague 2. O sea, de esa forma el Señor hace que Él escriba ahí, en esa tabla, en ese pizarrón, para que me puedan entender eso que el Señor le había revelado en visión y que le estaba hablando a Habacuc, para que todo aquel que la leyera se diera cuenta de la escritura, inmediatamente fuera una atalaya, que inmediatamente usted pregonara a todo aquel que se encontrara en el camino, decirle: el Señor está hablando a través del profeta Habacuc. El Señor va a traer un juicio a nuestro pueblo. El Señor va a traer un juicio, y es a través de los caldeos. Y el Señor va a traer un juicio a través de estos babilónicos. El Señor va a hacer algo con nosotros, para que tuvieran ese temor y tuvieran ese cambio, ese arrepentimiento. Y es lo que el Señor está llamando ahora también para todo pueblo, toda nación, para usted y para mí también, de que ese proceder, ese caminar en el cual estamos obrando de una forma incorrecta, como el tiempo de Habacuc, que pensamos que porque somos hijos e hijas de Dios podemos hacer lo que se nos venga en gana. No es así. Tarde o temprano viene la disciplina del Señor, tarde o temprano viene el juicio del Señor. Vuelvo y le digo, individualmente, como congregación, como pueblo, como nación, como país, créame, Dios está obrando en este momento. Dios no está siendo ajeno de todo lo que está pasando a nivel mundial, de que están oprimiendo al pobre, que los niños están muriendo de hambre, que hay persecución de nuestros hermanos inscritos, que están en las iglesias, las están derribando y la familia pastoral está siendo sepultada. Todo esto el Señor está obrando. Si obró en un pasado con su pueblo elegido, la niña de sus ojos, el pueblo de Israel, porque estaba haciendo lo malo delante de sus ojos,
y él estaba ya haciendo algo. Y esto es lo que le dice, escribe eso, para que todo el que lo vea sea como un heraldo. Vamos al versículo 3, el cual se refiere al cumplimiento de la visión a su tiempo. Es decir, cuando Dios determina que va a suceder, nada va a impedir que detenga la ejecución en ese momento que Él lo ha dicho. Si Él dijo, así se hará, hermano y hermana. No juguemos al tibio o al cristiano, de verdad les digo, se lo vengo confesando hace tiempo. No juguemos al cristiano tibio, no juguemos a ser cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Tarde o temprano va a venir la disciplina del Señor. Nada va a impedir, nada, absolutamente nada va a impedir la ejecución en el momento que Él dijo que hará, y así se cumplirá. Aunque el profeta no podía entender la demora, como creía eso demasiado, no, el Señor está jugando, yo no lo puedo creer. Recuerda que él está perplejo todavía con esa visión, no lo puedo creer. O sea, eso se va a demorar, y de pronto en esa demora, en ese tiempo, el Señor se va a arrepentir. Pues déjeme decirle que el Señor no se arrepintió. 70 años de exilios babilónicos llevó el Señor a su pueblo y arrasó Babilonia con el pueblo de Dios. Dios tiene un plan y un propósito, acuérdese, aún para sus hijos y sus hijas. No crea que porque usted es hijo e hija de Dios va a vivir como un lecho de rosa, o va a vivir como en un lecho de rosa. No, si usted es un hijo e hija de Dios, usted va a tener sus inconvenientes, pero Dios le va a dar la fuerza, la fortaleza, y Él ha prometido que estará con nosotros para sobrellevar todas esas cargas. Dios marcha hacia ese cumplimiento. Él no tarda, Él está marchando en pos de ese cumplimiento. En este contexto, para que no nos confundamos, porque muchos confunden muchos pasajes bíblicos y lo toman como si fuera para lo mismo, y no es así. Tiene que ver con los designios de Dios sobre los caldeos y con el cumplimiento de ese tiempo. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor, en la bendita palabra del Señor, dice en el versículo 3, aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí esto también se toma en el libro de los Hebreos, del versículo o capítulo 10, versículo 37. Pero aquí en este contexto se está refiriendo al tiempo del cumplimiento de Babilonia que venía hacia su pueblo. Y en Hebreos esta frase la toma totalmente diferente. O sea, hay que decir que el autor de Hebreos toma esta frase y la aplica para la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, Hebreos 10:37 dice lo mismo, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, el texto de Hebreos, capítulo 10, versículo 37, se refiere al regreso de Cristo Jesús. Aquí la misma frase, lo mismo que dice Habacuc, se refiere al cumplimiento de ese tiempo, de ese momento en el cual los babilónicos iban a arrasar con Israel. O sea, no es el cumplimiento de la venida o el regreso de Cristo Jesús, es el cumplimiento de ese momento de lo que el Señor le está mostrando a Habacuc. ¿Se da cuenta? Por eso no hay que tomar todos los textos que digan lo mismo, porque ese tiene un mensaje totalmente diferente. Sigamos. El versículo 4 representa el tema central de la Biblia. El propósito mismo de la vida y de la muerte se describen aquí en este versículo 4. Se nos presentan dos caminos que están abiertos para la humanidad, estando los seres humanos perdidos y aquellos que son salvos. Usted ve que en el versículo 4 dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El grupo de los orgullosos, o sea, aquí tenemos dos grupos, lo está presentando Habacuc, de aquellos que son orgullosos, de aquellos que no son salvos, y está el otro grupo de los justos,
que dice, si usted es justo, usted por la fe vivirá y vivirá por la eternidad. Hay dos grupos aquí, nos presenta el grupo de los orgullosos, que son aquellos que tratan de lograr su propia salvación. Estas personas viven nada más que para el día de hoy. Estas personas viven para el día de hoy. Y mire su lema, y usted lo ha escuchado. Cuando usted no tiene un propósito en su vida, cuando no habíamos sido llamados por el Señor, porque este lema yo en un tiempo lo usé también cuando estaba en el mundo. Y este es el lema cuando queremos luchar en nuestra fuerza, cuando somos apartados del Señor, cuando aborrecemos las cosas de Dios. El mundo dice, los orgullosos dicen este lema: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bebamos y comamos, que mañana moriremos. No nos importa el mañana, hoy vivimos y comemos. Y eso es lo que muchas congregaciones están predicando. Estamos viviendo en el paraíso hoy aquí. Vivamos y comamos, disfrutemos de todo lo que hay, que no nos va a pasar absolutamente nada. Siga viviendo su vida así, que no le va a pasar nada. Qué falso eso. No veo eso en las Sagradas Escrituras. Usted tiene que vivir una vida adecuada, recta, delante del Señor. Acuérdese, el Señor por eso trazó como una línea en el libro de Génesis. Le dijo, usted no pueden transgredir, usted no pueden pasar de esta línea de aquí para allá, porque si lo hace, van a tener sus consecuencias. Y hoy la humanidad sigue esas consecuencias de haber transgredido, de haber pasado ese límite, de haber pasado esa raya que el Señor les dijo que no se fueran para allá. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Y en la vida cristiana también. Ojo con eso. Ojo con eso. Vamos buscando la santidad. Ellos piensan que la vida se acaba en la tierra. Estas personas se creen autosuficientes. Estas personas se encuentran en el camino equivocado. Están siguiendo un sendero totalmente errado, erróneo. Como lo dije, Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Muchos hoy están ahí. Piensan que están bien, que están caminando por el sendero adecuado, pero no se dan cuenta, y lo dice Proverbio, la sabiduría del Señor ahí plasmada a través de Proverbios, pero su fin, ese camino, la lleva a la muerte. El otro grupo está formado por aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para expiar, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Estos hijos de Dios, nacidos de nuevo, redimidos, viven vidas como en una carrera, con muchos obstáculos, con muchas privaciones, con muchas pruebas, pero siempre estamos expectantes a esa expectativa de poder llegar a la meta. El apóstol Pablo lo dijo: no veo la hora de llegar a esa meta, de cumplir esa meta, de llegar a ese supremo llamamiento que el Señor me ha hecho a mí. Él corría de esa forma para lograr, para alcanzar ese objetivo de llegar hasta esa meta. Esa es la forma que usted y yo debemos de realizar, de vivir en nuestra vida. Tercero, y ya para ir terminando, el justo por la fe vivirá. Ese es el centro, el núcleo de cada uno de nosotros, y vemos cómo Habacuc nos lo va a presentar desde ese entonces. Por eso le digo, el evangelio es único y verdadero y está por todas las sagradas escrituras. El justo por la fe vivirá. Siglos más tarde fue citado en la epístola de los romanos por Gálatas y los hebreos. Wow. Escuche, el justo por la fe vivirá. Estas palabras también siglos más tarde fueron citadas en la epístola de los romanos por Pablo, en Gálatas por Pablo, y el escritor de los hebreos también ahí. Pero cada una de ellas, vuelvo y le digo, esta frase tiene una connotación totalmente diferente en cada una de ellas. En Romanos hizo un gran énfasis sobre el justo, el apóstol Pablo, y sobre la justicia por la fe para salvación. En Gálatas, Pablo enfatiza por la fe. Significa que nosotros no vivimos bajo la gracia de la ley. No, ahora somos salvos por gracia. Y en Hebreos hace un énfasis en vivirá. En vivirá.
Se da cuenta que no podemos hacer un mangú o un arroz con leche o un arroz con pollo a veces con todo lo que dice la misma palabra, por la fe vivirá. Hay que tener en cuenta a veces esto, de que cada una de ellas trae su significado diferente y trae su contexto para poder desarrollar de una forma adecuada la escritura y que se pueda entender. Esto también, estas fueron las palabras que encendieron el fuego en el corazón de Martín Lutero. Esto sirvió como un detonante cuando él dijo: el justo por la fe vivirá. Y de aquí fue que se desprendió la reforma, de aquí fue algo grande y maravilloso, y fue donde clavó las tesis allá Martín Lutero también. Esto fue algo grandioso. El justo por la fe vivirá. Y eso es lo que usted y yo debemos de sentir en estos momentos, ese fuego en su corazón, porque usted que es justo por esa fe, usted va a vivir eternamente delante de la presencia del Señor. Y de esa forma debiéramos de vivir con ese fuego, con esa llama, con ese avivamiento de buscar constantemente la presencia de Dios. La vida de cada uno de nosotros se basa en una de estas dos actitudes. Una, o adoptamos la sencilla palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella, o sencillamente no la adoptamos. O estamos con Dios, o somos de Dios, o en realidad no somos. Pero no podemos estar en un punto neutral como hacía Pedro. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? Cuando Pedro veía a los judíos, se iba para allá y hey, qué tal, qué rica la comida, y ustedes son bien, ustedes predican bien el evangelio, y apenas veía a los apóstoles, inmediatamente se iba para donde los apóstoles: hey, muchachos, qué labor tan buena hemos hecho hoy, ¿no? Oh, Dios mío, hemos sudado hasta aquí allá predicando la bendita palabra del Señor. ¿Qué viene el apóstol Pablo? Le hace una reinconveniencia, le hace una exhortación. Y esto es bonito, que a veces dice que no pueden juzgar o no pueden exhortar. Pues Pablo le hace una exhortación bien hermosa a Pedro: bueno, tú eres de acá o eres de allá. Tú no puedes estar aquí en el centro. O eres de nosotros o eres de allá, los judaizantes. ¿De dónde eres tú? Damos gracias a Dios por la bendita palabra que nos abre el entendimiento. O tú eres frío o tú eres caliente. Fe significa creer en lo que Dios ha dicho precisamente porque Él lo expresó. Y vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz se hizo. Y esa es la luz que vamos a tener en Apocalipsis. Ese es el resplandor, porque ya no va a haber más noche, dice la bendita palabra del Señor, que va a haber luz totalmente las 24 horas, porque Él va a ser el resplandor, Él va a ser la luz. Así lo dijo en Génesis: hágase la luz, y la luz se hizo, y separó las tinieblas de la luz. Usted ha sido separado de las tinieblas, usted ha sido separado de la oscuridad, usted ahora es luz, usted anda como un ángel de luz, usted ahora anda como un hijo de Dios en luz. Usted no tiene que tener nada en su ser, absolutamente nada de tinieblas, hermano y hermana. Por la fe, por el justo por la fe vivirá. Aquellos hombres de la fe listados en Hebreo 11 creyeron la palabra de Dios, porque Dios había hablado. Por ejemplo, ¿por qué tomó Abraham a Isaac su hijo y lo subió al monte de Moriah? ¿Por qué estuvo a punto de sacrificarlo? Sencillamente porque Dios le había dicho que lo hiciera. No obstante, vive por fe. Significa más que eso. Significa construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. Porque Él dice y así se hará. Y si Él dice que usted debe de quitar algo, si nos dice hoy en esta palabra a través de Habacuc, de tu orgullo tienes que quitarlo, quítalo. Porque Él dijo y así se hará, que a los orgullosos los va a disciplinar, que al tomador de vino también va a venir una disciplina, etcétera, etcétera. Y vamos a ver en el próximo mensaje los hay que trae, no solamente para el mundo, sino para usted y para mí también. El secreto de todos aquellos personajes del Antiguo Testamento es que vivieron
como viendo al invisible, o sea, viendo a aquel que no era visible. Y hoy muchos están caminando no por fe, sino por vista, por lo que ve, y es totalmente errado, hermanos y hermanas. Estos hombres caminaron como viendo al invisible. Si Él dijo, así tenemos que hacerlo, porque si Él dijo, así se hará y así se cumplirá. Y hoy, hermanos, no estamos caminando por fe, sino por vista. Todo lo que veo alrededor, eso es lo que yo tengo fe en eso. Por eso hay muchos andan tras imágenes, porque por ver, por vista, no por fe. Por eso yo tengo tanto conflicto por mi hermano y mi hermana, porque es lo que estoy viendo. Y no estoy viendo el invisible que quizás está obrando a través de tantas cosas. Vamos a leer Hebreos, versículo 24 y 28. ¿Qué fue lo que nos va a decir la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que prefirió Moisés? Y es lo que debe preferir usted y yo, si somos hijos e hijas de Dios. Si usted dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a leer Hebreos. Acompáñenme en Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 28. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? ¿Qué nos va a hablar la bendita palabra del Señor? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Porque es que se dice, y está en esta lista Moisés, que el justo por la fe vivirá. Dice la bendita palabra del Señor así, versículo 24 del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga cómo va quitando muchas cosas de su vida para cumplir el propósito y plan de Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow, el justo por la fe vivirá. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viviendo al invencible. Wow. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y muchos nos sostenemos hoy viendo al mundo, los deleites de este mundo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¡Wow! Yo creo que muchos no estamos viviendo de esa forma, como viendo al invisible. Por una parte, en la corte de Egipto había sabiduría humana, pero por otra estaba la palabra, la sencilla palabra del Señor que había sido revelada a Moisés para su propósito, para cumplir el plan divino de su pueblo. Estos hombres arriesgaron todo, apoyados en la palabra de Dios. Estaban dispuestos a sufrir por ellos, si fuera necesario. Tenían que aceptar la pérdida de todo también, si eso era necesario también. Muchos de los primeros cristianos se enfrentaron a las mismas alternativas que quizás usted y yo vamos a enfrentar en la actualidad también, y que muchos hermanos de nosotros en los países de Asia, en los países de África y algunos de Europa están ya recibiendo esto que el Señor ha descrito en la palabra, la persecución. Lo han tenido que dejar todo. Muchos de nuestros hermanos en Cristo en la parte musulmana y en esta parte del Medio Oriente han tenido que dejar sus tierras, hermano, y están viviendo como nómadas. Están viviendo en carpas, en cuevas. Y esto fue lo que le dijo, acuérdese, a sus escogidos. Y también le dijo a aquel joven que se le acercó y le dijo, ¿te puedo seguir? ¿Dónde tú duermes? ¿Dónde está tu casa? El Señor le dijo, pues sígueme. Yo te mostraré donde yo acomodo mi cabeza, donde yo coloco mi cabeza. O sea, el Señor no tiene donde recostar su cabeza. El Señor está en todas partes. Y de esa forma, estos primeros cristianos vivieron de esa forma.
de aquí para allá, corriendo de un sitio para otro por la persecución que estaban llevando en ese momento. Estos hombres también entendieron eso, escucharon la voz del invisible y hicieron caso a esa voz del invisible y vivieron por esa fe, viendo lo invisible. Nuestros hermanos en Cristo también tuvieron que enfrentar terribles situaciones. Se les obligaba a decir: César es el Señor, y ellos respondían: no podemos decirlo porque sabemos que eso no es la verdad. Y hoy muchos se están arrodillando ante muchos César. Ojo, ojo con eso. Solo hay un solo Señor, decían ellos, y ese Señor Jesucristo. Las autoridades seguían insistiendo: si no dice que César es el Señor, serán arrojados a los leones. Sin embargo, se rehusaban a hacerlo. ¿Sobre qué bases ellos rehusaban hacer esto? Porque ellos seguían insistiendo en que ese era su Señor y su Creador. Sobre la base, sobre la única base, la palabra de Dios. Él habló y así se hizo. Y Él está hablando ahora y así se hará nuevamente. Estos hombres, sobre la base única de la palabra de Dios, creían que cierta persona había venido a este mundo con gran pobreza en Belén, que había trabajado como carpintero y que luego había muerto en una cruz, pero también creía que era el Señor de gloria y que había resucitado de los muertos. En virtud de eso, en virtud de ello, declaraban que jamás reconocerían a César como el Señor. Lo arriesgaron todo, murieron por su fe y en la fe. Usted puede decir en este momento, en esta mañana, en esta tarde y esta noche, que usted también hoy dará su vida por la fe y por fe, que usted crea la bendita palabra del Señor que ha dicho y así se hará, que el Señor le ha dicho constantemente que cambie y cambie. Usted sigue insistiendo que no es así. Cuando el Señor dice: y así se hará, porque yo lo he dicho. No lo estoy diciendo yo como predicador, yo no lo estoy diciendo como ministro, lo está diciendo la palabra del Señor a través del Santo Espíritu que mora en mí, para poderlas poner a un mundo perdido, un mundo caído, aún nuestros hermanos en Cristo apartados, que nuevamente vuelvan a redil, vuelvan al Señor, que si estamos haciendo cosas que no son adecuadas, de acuerdo a la bendita palabra del Señor, porque Él dijo, y así es, y así se debe cumplir, hermano y hermana. Él hará entonces algo en su vida, en la mía, en el pueblo, en una nación, donde quiera que Él vea maldad, algún día Él va a traer su justicia, hermano y hermana. Esa es la justicia divina. Pero el gran gozo que tuvo Abacú en ese momento, dijo: aunque venga ese ejército, aunque nos arrasen, nosotros somos justos, ya estamos justificados por el Señor y vamos a vivir con Él. Eso es la promesa de usted y de mí. Por eso le digo, mire desde dónde ese evangelio de Cristo Jesús ya lo visualiza Abacú en ese momento, y cómo vemos ese cumplimiento en nuestro tiempo. El justo por la fe vivirá. O sea, usted justificado a través de la sangre del Cordero de Dios. Usted justificado cuando está delante de la presencia de ese tribunal, cuando usted está delante de la presencia del Señor. El Señor va a decir: usted justo en este momento. Por la fe vivirá, por ver usted al invisible, por usted creer a la palabra, usted va a vivir eternamente con Él. Mire el tiempo de Abacú, hermano y hermana, la salvación ahí representada. El justo por la fe vivirá. ¿Estamos cumpliendo el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Será que no estamos atendiendo de verdad el llamado de Dios constantemente que nos está realizando? ¿Será que tiene que venir una disciplina tan fuerte en nuestras vidas para que verdaderamente podamos entender que Dios dijo que usted y yo no seamos chimosos y lo estamos haciendo? Que no debemos de ser bebedores, amadores del vino, que usted no debe usar drogas, que usted no debe ver pornografía, que usted no debe de ser avaro, que usted no debe tener 2, 3, 4 mujeres, que usted debe ser marido de una sola mujer, que usted debe honrar a su padre y a su madre, que usted debe andar por la senda que el Señor le ha señalado,
que usted no debe andar en glotonerías. Y esto lo dice la palabra, hermano de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a desobedecer la palabra de Dios? Él dijo, y así será, y así se cumplirá, hermano. Para terminar, ¿cuál es el principio que controla su vida y la mía? ¿Será el principio de los cálculos? ¿Será el de la sabiduría del mundo con sus análisis astutos del conocimiento humano? ¿O es la palabra de Dios que nos advierte que esta vida y este mundo solo son transitorios y que ambos son una parte para la preparación para un futuro? Una pregunta para usted y para mí. ¿Está mi vida basada en el principio de la fe? Otra. ¿Estoy dispuesto a arriesgar todo, incluso mi vida, basado en este hecho? Mas el justo por su fe vivirá. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque eres bueno, grande y poderoso, Señor. Aún desde el tiempo de Habacuc, aún de la muerte de tu Hijo, la resurrección y todo lo que hiciste en esta tierra, lleva más de 2000 y algo años hablando a un pueblo duro de cerviz. Y aún tu pueblo también fue así en el desierto, fue duro de cerviz. Y aún en la actualidad tu pueblo sigue siendo duro de cerviz. Porque no está escuchando la voz tuya, sino que piensa que es la voz de un ministro, de un predicador. Piensa que lo que se está diciendo, lo que estamos hablando es por nuestra cosecha. Cuando lo que se expone, si es fiel y verdadero, es de acuerdo a tu palabra. Y de esa forma debemos de escudriñar, debemos de analizarla. Después de este sermón, de cualquier reflexión, de cualquier enseñanza, debemos de venir a buscar a tu palabra, si eso es fiel y verdadero tuyo. Y si eso es fiel, debemos de tener temblor y temor como lo sintió Habacuc más adelante en el capítulo 3. Cuando escuchó la voz tuya, tuvo temblor, tuvo temor. Y el diablo también tiene temor cuando tú hablas. El diablo tiembla, pero creo que tu grey, tu pueblo no está temblando a la voz de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos en los cuales debiéramos de estar en una unidad, en un amor, en un mismo sentir, en los caminos que tú has designado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que tú no quieres hogares divididos, iglesia dividida. Ayúdanos a entender que tú, oh Padre eterno celestial, quieres que haya amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a desarrollar cada día a través del Espíritu Santo en nuestra vida todos estos frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo llegamos a eso? Como hoy Habacuc nos dio una muestra de eso, de estar vigilando, de ser atalayas, de estar en oración, de no desesperarnos, dejar y confiar todas las cosas en Dios, porque si Él lo dijo en su palabra, así se hará y así se cumplirá. Créalo, que si el Señor prometió algo en su palabra, eso se va a cumplir en su vida, en la mía y en nuestra congregación, porque Él ha prometido que donde quiera que usted vaya, donde quiera que yo, usted, vamos, Él estará con nosotros siempre y estará con nosotros hasta el fin del mundo también. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea siempre con cada uno de nosotros por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No se olviden, ahora siguen las alabanzas, luego el estudio para los jóvenes. Nos vemos el día mañana, lunes, si Dios lo permite, una nueva reflexión a las 3 de la tarde, seguido de las alabanzas y el estudio a las 7 de la noche. Dios les bendiga, Dios los cuide, los guarde de todo mal y peligro, que sea una bendecida tarde y noche. No se olvide, viva como redimido constantemente. Los amo y los quiero en el Señor. Dios les bendiga, Dios les proteja y Dios les guarde. Un abrazo como el de Habacuc. Eso es lo que significa Habacuc, el que abraza. Dios les bendiga.